En este vídeo te voy a enseñar uno de los mayores trucos que existen en el mundo de las criptomonedas para poder encontrar criptoactivos antes de que exploten, antes de que hagan 1%. Con este vídeo no solamente vais a encontrar una o dos monedas que puedan hacer tal vez 1%, sino que vais a descubrir la manera en la cual vais a poder encontrar un montón de monedas. Ya dependerá de vosotros el tiempo que le dediquéis para poder encontrar esas criptomonedas que van a hacer tal vez 1% dentro de poco, donde están yendo un montón de ballenas y ingresando un montón de dinero. Obviamente encontrar una criptomoneda que haga 1% en estos días es muy difícil, pero hoy os voy a enseñar a cómo podéis encontrar por dónde se están moviendo las ballenas para que vosotros podáis ir por detrás suya y copiar sus movimientos, saber en qué nuevas criptomonedas están invirtiendo, por dónde está su capital. Vais a poder averiguar cualquier wallet de cualquier persona, pudiendo copiar sus movimientos en tiempo real, consiguiendo un beneficio muy similar al de estas personas que están moviendo millones en criptomonedas, y así vosotros poder hacer el mismo beneficio que estos. Y en este vídeo te voy a mostrar todas las páginas web que vamos a usar, cómo lo vamos a hacer. Obviamente lo voy a mostrar todo en tiempo real. No solamente os voy a decir lo que sería la teoría, sino que también os voy a dar la práctica para que vosotros lo podáis ir haciendo mientras yo lo hago. Como no, qué mejor forma de demostraros todo esto que encontrando una criptomoneda que yo crea dentro de unos meses vaya a subir de precio, haciéndome ganar un gran margen gracias al análisis que vamos a hacer en este mismo vídeo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a enseñar uno de los mejores trucos que existen actualmente, que se llama el análisis on-chain, en el que vamos a descubrir nuevas criptomonedas donde las ballenas están moviendo su dinero. Obviamente es un proceso muy largo y este vídeo va a ser un vídeo bastante cargado, digamos, y es que no solamente va a ser un vídeo largo, sino que aparte os voy a dar muchísima información. Os recomiendo, como no, que vayáis tomando apuntes, tomando notas sobre en qué páginas voy a entrar, y da igual si estás en el mundo de las criptomonedas hace poco o ya llevas muchos años. En el caso de que lleves poco tiempo, lo que te recomiendo es que veas este vídeo de tirada de una y luego hagas una segunda visualización de este vídeo, ¿vale? Otra vez entero, pero tomando notas y yendo página por página, ya que ya tendrás una idea de lo que vamos a hacer y te explicaré obviamente todo lo que estamos haciendo. Así los que lleváis poco tiempo en el mundo de las criptomonedas entenderéis con detalle absolutamente todo, y si eres una persona experta que ya llevas años, da igual, porque te voy a enseñar cosas que seguramente alguna que otra cosa nunca hayas visto. Y creedme que este vídeo es uno de los vídeos que yo creo que da más valor al canal, y es que os voy a enseñar cómo podéis moveros en el caso de que pues no sepáis mucho de trading o preferáis simplemente copiar buenos movimientos de gente que ya está moviendo millones, que significa que les ha ido muy bien y por eso tienen mucho dinero aquí invertido, ya que alguien que tiene 1 millón en criptoactivos no va a ser una persona que no tenga ni idea de criptomonedas. Seguramente sea alguien que haya ganado mucho dinero y que de hecho ese millón lo haya hecho con las propias criptomonedas. De hecho, todo esto que os voy a enseñar en este vídeo va a estar bastante simplificado, es decir, no voy a mostrar absolutamente todo lo que sé, debido a que si hiciese esto el vídeo podría durar fácilmente 10-12 horas, ya que es una burrada si lo queremos hacer de forma muy avanzada. Aparte de que mucha gente pues tal vez no lo entendería o se perdería muchas veces, por lo que en este vídeo voy a demostrarte lo más importante, con lo que ya básicamente podrías hacer un análisis on-chain muy avanzado, con el cual podrías conseguir los objetivos que he dicho al principio de este vídeo: encontrar criptomonedas antes de que exploten o wallets de ballenas que manejen muchos millones, con los cuales puedas copiar sus movimientos y ganar su propio margen. Obviamente, si veo que os gustan mucho estos vídeos y que queréis saber más sobre el análisis on-chain, decídmelo en los comentarios, y si veo que muchísima gente lo apoya y quiere más, obviamente subiré más tarde al canal otro vídeo de análisis on-chain donde ya vaya diciendo más cosas. Obviamente durará un poco más, donde os daré más consejos y más herramientas con las cuales vais a poder hacer un análisis on-chain mucho más avanzado, mucho más profesional, con el cual poder encontrar aún más fácilmente, o mejor dicho, más precisamente, criptomonedas que estemos más seguros donde vayan a hacer 1%. Y si veo que mucha gente me contacta para que saque un curso de esto de análisis on-chain, sacaré mi propio curso aquí gratis en mi canal de YouTube, una serie de vídeos donde os enseñe absolutamente todo para que podáis hacer esto mismo. Como no, sobra decir que no va a ser de pago, va a ser totalmente gratis en caso que lo haga. Dicho esto, no me enrollo más, ya que el vídeo va a tener muchísimo contenido. Ya sabéis que si os gustan estos tipos de vídeos, se hace un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyéis muchísimo. Y también tendréis mi Instagram en la descripción para cosas más privadas. Dicho esto, pasemos al PC y vamos a encontrar
una buena criptomoneda donde invertir en este vídeo. También sobra decir que esto no es un consejo de inversión, cada uno sabe lo que hace con su dinero y yo solamente os voy a enseñar a cómo buscar estas criptomonedas o estas wallets de ballenas para copiar sus movimientos, ¿vale? Una vez aquí en el PC, lo primero que voy a hacer en mi caso, como yo lo suelo hacer, ¿vale? Ya os digo que esto puede ser obviamente de distintas maneras. Yo voy a enseñar mi manera, como yo suelo encontrar estas criptomonedas o estas wallets de ballena, ¿vale? Que va a ser principalmente metiéndome en alguna criptomoneda donde haya bastante flujo de dinero, ¿vale? Para esto nos vamos a meter en la primera herramienta, en la primera página web que se llama Dextool, ¿vale? Nos iremos aquí, entraremos en esta página tendréis muchas criptomonedas nuevas que aún no han salido al mercado, criptomonedas que, por ejemplo, esta que es Melo, que como vemos tiene un 98.000% de rentabilidad en las últimas 24 horas, obviamente es porque es una criptomoneda nueva, casi 100%, o sea, es imposible que si no. De hecho, me voy a poder meter, por ejemplo, y si vemos, ha empezado hace nada, hace unas horas y pues ha tenido un rendimiento brutal. Pero bueno, en estas criptomonedas nos puede interesar algo, ¿vale? Y es que como vemos aquí, abajo de cualquier criptomoneda estarán los movimientos, los últimos movimientos de personas. Y aquí como vemos, si por ejemplo, aquí se puede ver que hay un animal para cada ingreso o salida de dinero, ¿no? Y es que como vemos, por ejemplo, aquí hay una persona que ha sacado 19.000 dólares de esta criptomoneda hace unas horas y seguramente sea la persona del perfil que buscamos, ¿no? Pero de una forma para tardar menos en encontrar esto, ¿vale? No vamos a estar aquí media hora bajando, encontrando el simbolito de la ballena donde haya una persona que, pues no, es mucho tiempo, ¿no? Yo siempre lo busco hacer lo más rápido posible, ya que esto, pues, al fin y al cabo lo que queremos analizar es las mejores wallets, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ahora mismo se ordena automáticamente por fecha de ejecución, ¿no? Aquí como vemos está la última ejecución que ha sido a la 1:51 y está a la 1:50, 1:50:59, 1:50:59, así, ¿no? Vale, pues lo que queremos es encontrar el mayor movimiento, ¿vale? De dinero y eso es muy fácil, simplemente vamos aquí al total, ¿vale? Aquí como ya sabéis, habrá que entender un poco esto, que es esta tabla, ¿vale? Lo que os he dicho, estos son los movimientos de que han entrado o salido dinero de esta única criptomoneda, ¿vale? No es de todas, es solamente de esta criptomoneda, pero a mí me hubiese gustado encontrar esta criptomoneda antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues con lo dicho, con las ballenas que ya sabían o que tendrían información privilegiada antes de que esta moneda explotase, ¿no? Que ha sido en este punto en el que ha habido una gran explosión de un 167%, aunque aquí ya vemos que, por ejemplo, aquí ya ha hecho un 220%, ¿vale? Eso, por ejemplo, ¿vale? Lo pone aquí arriba, aquí no puedo señalarlo con el clic, ¿vale? Pero está aquí, ¿vale? Como veis, aquí pone 220%. Aquí, como vemos, está si han comprado o han vendido, al precio, la cantidad de dinero que han metido o han sacado, el precio del Ethereum, que es lo mismo que esto, la verdad, la cantidad de Melo, que eso tampoco nos importa mucho, aunque sí que nos podrá importar, yo os explicaré más adelante por qué, la cantidad de WETH, que es otra criptomoneda, el maker, ¿vale? Que esta es la wallet de la persona, esto también nos van a importar mucho y esto ya son maneras de, pues, encontrar la transacción, ¿vale? Que esto nos puede interesar, pero tampoco mucho. El caso es, nosotros queremos encontrar a una persona que haya movido mucho dinero en esta criptomoneda. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos aquí a total, le damos un clic, ahora está ordenado de menor a mayor, le damos otro clic y está ordenado de mayor a menor. Como vemos, podemos ver que han habido desde los últimos registros, porque esto lo he dicho, no tiene el 100% de los registros, pero tiene los últimos. No sé de cuánta cantidad de tiempo hablamos, yo creo que si le puedo dar aquí, lo podré ver. Y es que el último registro es de el 29 a las 3:42, o sea, más o menos casi 24 horas. No llega, pero casi 24 horas, ¿no? Pero lo he dicho. También esto nos puede interesar, porque puede ser una persona que pues ya sabía que iba a explotar antes de que entrase, ¿no? Y como podemos ver que al principio ha habido una gran entrada de dinero, pero brutal, que todo ha sido verde, 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 subir, subir, subir. Esto también nos puede interesar, ¿vale? Pero yo por el momento voy a sacar a cantidad de dinero que diga, ¿vale? Aquí como vemos que la persona de esta wallet ha sacado casi 20.000 dólares de esta criptomoneda. Es una burrada, ¿vale? Vamos a investigarla. Para eso solamente le vamos a tener que dar aquí, ¿vale? Y automáticamente se nos abrirá en el scan de la red de la criptomoneda, ¿vale?
dejadme explicaros, ¿vale? Esto es muy simple. Ya sabéis que existen diferentes redes, como es la de Binance, la de Ethereum, la de Bitcoin y otras muchas, ¿no? Las más famosas son estas tres que os he nombrado. También últimamente está la de Solana, que se ha hecho muy viral en este bullrun, y también la de Ton, la de Telegram, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a centrar en estas tres, ya que son las más básicas, y de hecho las de Ethereum y Binance suelen ser las que más por cien han hecho en los últimos años. Aparte la de Solana, que ha sido por el nuevo boom viral de este bullrun, ¿vale? Para buscar el scan de cada red, ¿vale? Simplemente nos tenemos que fijar en lo que sería, pues, el nombre de la criptomoneda. Por ejemplo, Etherscan, Ether de Ethereum, ¿no? Si queremos buscar la de Binance, tenemos que buscar BSC Scan, ¿vale? BSC de Binance Smart Chain, ¿vale? Eso solamente por si queréis buscar el scan de cada criptomoneda, ¿vale? Ya que esto, lo dicho, nos da también toda la información de toda la red. Digo, absolutamente todo. O sea, cualquier persona podría saber las criptomonedas que yo tengo en mi wallet simplemente sabiendo un código, ¿vale? Obviamente ese código encima es público. Obviamente la cosa es que no saben que soy yo, porque eso es totalmente anónimo. Pero dicho, nos vamos a centrar en esta criptomoneda, ¿vale? Yo, de hecho, aún así os voy a decir todo de toda la información que os pueda dar, pero obviamente no os puedo decir absolutamente todo lo que sé en el análisis on-chain, ya que me llevaría muchísimas horas. Pero bueno, si veo que os interesa, haré un curso, que a mí eso no me importa. De hecho, es algo que me gusta, no sé por qué me gusta esto, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Estamos actualmente en la cartera de la persona que ha vendido 20.000 de estas criptomonedas. Algo que podría probar, por ejemplo, ¿vale? Sería a copiar esta wallet, ¿vale? Y voy a darle aquí a Control F para buscar lo que yo quiera de palabras en esta página web. Y si yo pongo esto, si pongo lo que serían los primeros dígitos de esta wallet, ¿vale? Me parece que solo hay uno de uno. ¿Qué sucede? Seguramente esta persona lo haya comprado tan al principio que se haya borrado el registro de la entrada de esta persona. Esto significa algo muy bueno. ¿Por qué? Porque esto significa que esta persona ha comprado, no ha sido de que ha comprado 24 horas y ha ganado tal vez un 300%. Esa persona posiblemente haya ganado lo que estamos viendo de tal vez un 90.000%, que es lo que hemos visto al principio, ¿vale? Eso significa que ha sido una de las personas que tal vez ha tenido este token aquí, en la primera hora. Tal vez ha conseguido un margen brutal, abismal, y tal vez ha metido tan solo 100 pavos y ha sacado 20.000 dólares. Así que nos interesa mucho este perfil. La verdad que ya he tenido bastante suerte a la primera. De normal suelen ser wallets que o mueven mucho el dinero o tal. Pero bueno, aún no doy por victoria porque, lo dicho, nos queda mucho por analizar. De momento, eso es bueno, ¿vale? Al menos para mí. Aquí en su wallet, ¿vale? Vamos a poder analizar todos los movimientos de dinero que ha hecho, de criptomonedas, mejor dicho, que ha hecho durante toda su vida, ¿vale? Esto sí que tiene un historial absoluto, salvo que tenga una burrada de movimientos, que entonces sí que se podría borrar uno por el sistema, porque así es el sistema de todos los scans, ¿no? Entonces, si le doy aquí, voy a poder ver dónde tiene el dinero. Y aquí, como vemos, pone token holding y tiene 0 dólares en tokens. O sea, que es 100% que ha movido el dinero, ¿no? Luego, si vemos en Ethereum Value, tiene casi 45.000 dólares en Ethereum aquí en la wallet. Y como podemos ver, ha tenido muchos movimientos últimamente en los que ha sacado dinero en vez de entrarlo, ¿vale? Si me voy aquí otra vez a Melo, puedo ver que esto ha sido el 30 de septiembre a las 1:38. Es decir, estamos a 70 de septiembre y ya ha sido a las 1:38 y son las 2. Es decir, que esto ha ocurrido hace 20 minutos. Y el último movimiento que ha hecho de 20 o que se aproxima a los 20 minutos es este de aquí, donde ha sacado algo que se llama Banana Gun Router 2. Vale, esto es muy raro. Si nos vamos a Multichain Portafolio, podemos ver el valor en criptomonedas que tiene, ¿vale? Que es actualmente solamente en Ethereum y tiene 45.000 dólares, lo cual es, pues es bastante. Y es que, como vemos aquí, lo que ha hecho ha sido transformar el Melo en Ethereum, ¿vale? Por lo que seguramente 20.000 dólares que ha sacado de aquí estén actualmente aquí en estos 45.000, porque ya te diría algo extra. Es alguien que mueve pues bastante dinero, ya que saquen 20.000 dólares de una criptomoneda es bastante raro. Voy a copiar esta pestaña y nos vamos a ir aquí a Banana Gun Router 2, que se ve que es otro contrato. Vale, acabo de hacer un corte un poco grande, ¿vale? De que llevo un rato analizando esta wallet, ya que me parecía algo muy extraño. De hecho, creo que he tenido mucha suerte de primeras, ¿vale? Porque creo que acabo de encontrar una criptomoneda que seguramente vaya a subir en las próximas horas y luego puede ser que caiga, ¿vale? Ahora os explico todo porque esto es muy largo, ¿vale? Pero lo dicho, es el mejor ejemplo que creo que os voy a poder encontrar y encima muy rápido para enseñaros que este método es
un poco peligroso, pero puede ser muy potente para encontrar criptomonedas antes de que exploten, ¿vale? Pues bueno, si ahora vamos a su wallet y vamos aquí a donde pone Token Transfers ETH20, ¿vale? Que son todas las transferencias del token en la red ETH20, que es la de Ethereum, ¿vale? Podemos ver aquí que ha hecho aquí su último movimiento, pero si bajamos un poco más, podemos ver que ha hecho otros movimientos, especialmente con Matrix y Melo, que Melo parecerá que es la misma criptomoneda, pero no, estamos hablando de otra Melo. Aquí vemos la Melo que ha sacado los $20.000 de beneficio, pero aquí vemos Matrix y Melo, donde ha ingresado hace 14 y 20 horas dinero aquí, ¿vale? E investigándola un poco, le he dado aquí, he copiado su address, ¿vale? Y si nos vamos aquí en Dextool, la he pegado y he encontrado esta criptomoneda. Y es que, ojito, chavales, porque esto es lo que más me gusta del análisis on-chain. Si yo hubiese copiado a esta persona que ha hecho pues un movimiento en el que ha sacado $20.000, si hubiese copiado su siguiente movimiento o un movimiento anterior, esta criptomoneda la he comprado hace 20 horas. Eso significa que si estamos a las 2, ¿vale? Simplemente voy a retroceder 20 horas contando porque no quiero calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Compró esta criptomoneda nada más salir y si nos ponemos a calcular, ha obtenido, imaginemos que la ha comprado aquí, en la última hora de este momento, que la verdad que lo dudo mucho. Pero imaginemos que la ha comprado aquí. Habría ganado un 27% acumulado a un 19, a un 13, a un 4, a un 10, a un 8 y a un 21%. Es decir, imaginando el peor de los casos que esta persona la haya comprado aquí, porque la compró en esta hora, pero imaginando que la haya comprado en este momento, ahora me acabo de dar cuenta que no sé si se ha visto por la webcam, espero que sí. Pero bueno, imaginando que lo ha comprado en este momento que ha sido en el último, habría ganado casi un 100% de rentabilidad en esta criptomoneda. Y eso rezando a que no haya sido aquí, por ejemplo, porque entonces el margen no hubiese sido solamente de un 100%, sino que hubiese sido tal vez de un 300%. O sea, es una burrada. Y esto lo he dicho, no es que me lo esté inventando, no es que sea como mucha gente que dice que aquí hay muchos gurús en el tema de las criptomonedas, porque sí que es verdad que yo he visto, he conocido incluso gurús de las criptomonedas, gurús pero que te dicen una criptomoneda por la cara sin ningún análisis y te dicen esta criptomoneda va a subir un 100% o yo he ganado 30 millones que yo os lo estoy dando aquí con datos y todo registrado, ¿vale? Para ver, para que veáis que no hay nada, no hay trampa, lo podéis ver vosotros mismos. Si alguien no me cree, puede pues obviamente venir a estas páginas porque aquí tenéis el link y podéis analizarlo por vosotros mismos, ¿vale? Obviamente ahora explicaré todo con más detalle, ¿vale? Y es que como vemos, al meternos a una wallet de una persona que acaba de sacar $20.000 en una criptomoneda que ha hecho un 90.000%, si yo a esta persona lo hubiese encontrado en otra criptomoneda, o pues seguramente espero a su siguiente movimiento ahora, vale, hubiese podido seguramente encontrar, no voy a decir un por cien, pero sí que un 100% sería algo pues que yo lo veo bastante probable, ¿no? Si ahora yo, por ejemplo, voy algo más atrás, voy por ejemplo a analizar también la de Matrix, ¿vale? Ya que obviamente estas personas pueden tener errores, pero seguramente sea una persona que ha tenido información privilegiada, ¿vale? Y es que aquí si vemos, ¿vale? Os voy a explicar un poco todo lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Por si alguien se está perdiendo, ya que lo he hecho, hasta a mí me ha costado que he tenido que parar el vídeo para analizarlo bien detenidamente. Aquí como vemos, ¿vale? Eso es lo que sería el historial, todo el registro de la actividad de esta wallet, ¿vale? Aquí podemos ver el valor en Ethereum que tiene la wallet, el valor en dólares que tiene en total la wallet, ¿vale? Y aquí token holdings, es decir, tokens que han estado durante al menos un tiempo. Es decir, que esta persona suele comprar y vender criptoactivos de forma muy recurrente, ¿no? Si nosotros vamos aquí a transacciones, podremos ver la mayoría de transacciones que ha hecho, ya sea las que sean, ya sea pues crear una criptomoneda, eliminarla, liquidez, transferencias, todo, ¿no? Ya si nos vamos más a International Transactions, ya aparecen pues muchas menos transacciones, ya que es alguna restricción, ¿no? Y eso suele ser bastante poco, suele ser más, pues como vemos aquí, es que una criptomoneda ha ingresado dinero aquí, ha enviado de la banana Gun Router, que imagino que será un contrato seguramente, mejor dicho, para no especificar, ha enviado dinero aquí, será seguramente porque él tendrá su propia criptomoneda. Y esto nos puede dar pues alguna información como que tal vez está en algún holding con otras personas en las que están teniendo información privilegiada, con lo cual están consiguiendo antes que nadie saber qué criptomoneda va a subir o va a bajar para saber dónde invertir
o dónde quitar el dinero, ¿no? Luego si vamos aquí a Token Transfers ERC20, podemos ver criptomonedas en las que solamente se han transferido en la red de ERC20, ¿vale? En la red de Ethereum. Y obviamente podemos ver aquí ya cosas más en concreto. Yo os suelo recomendar, ¿vale? Que en el caso que estéis en ERC20, que siempre lo veáis desde aquí, ¿vale? Lo más cómodo, y yo aquí, pues es de hecho donde lo suelo ver, ¿vale? Luego, en Analytics no hay mucho que ver, la verdad que esto son tonterías, está por rellenar, pero bueno, seguramente se pueda siempre analizar un poco. De hecho, yo a veces analizo aquí en el caso de que ya vayamos a algo muy profesional, ¿vale? Lo he dicho, en este vídeo no os puedo enseñar estas cosas, ya que si no el vídeo podría durar horas y horas y horas, y yo lo que quiero es enseñaros lo máximo posible y lo más importante en el menor tiempo. Obviamente, como ya sabéis, que si os gustan estos vídeos y queréis pues ir al siguiente nivel, yo os podría enseñar a cómo conseguir aún más criptomonedas o fijarnos en más criptomonedas, ya que yo ahora mismo sí que es cierto que, pues por ejemplo, podría invertir en esta criptomoneda, yo que sé, mis 100 euritos, y si mañana me despierto y tengo pues 500, pues mira, bien, los saco y eso que me llevo, ¿no? Pero aún con solamente este análisis no me arriesgaría a invertir aún, ¿no? Más que nada por la experiencia, pero ya, pues ya sería, pues oye, una criptomoneda interesante donde pues investigar, ¿no? Luego, de hecho, tenéis aquí más transactions. Estos son simplemente estadísticas, igual que básicamente todo, pero son estadísticas pues actuales, más o menos actualizadas. Y como vemos, pues es muy avanzado, pero bueno, aquí no me voy a indagar. Luego está el Multichain Portafolio, que aquí es donde podemos ver qué criptomonedas posee esta persona, ¿vale? Actualmente, pues como vemos, tiene especialmente 16 Ethereum, que están valorados en 45.000 actualmente. Y pues podemos ver otras redes más, ¿vale? Actualmente, pues como estamos en la red de Ethereum, obviamente lo lógico es encontrar el 100% en Ethereum. También se podría encontrar algo de BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism Base, pero pues lo dicho, al ser una red de EarthScan, no es raro encontrarnos algo de Binance. Pero bueno, es lo lógico y tampoco es que sea algo muy importante, simplemente por saber por dónde se mueve esta persona, que suele ser en la red de Ethereum, donde suele haber proyectos un poquito más seguros, al menos por mi experiencia, ¿vale? Los proyectos de Binance sí que suelen ser algo un poco más arriesgados, y ya no hablemos del resto, que pues yo ahí la verdad que no me fío. Yo sí voy a invertir, suele ser en temas de Ethereum. Y luego está esto de Cards, que es nuevo. Aquí la verdad que no he podido investigar mucho, ya que pues es algo que se ha metido hace poco. Pero bueno, seguramente se pueda sacar algo de información, ya que lo he dicho. Aquí la cosa no es de tener de información. Aquí la cosa es de, mira, te doy todos estos números y tú lo verás como lo relacionas, ¿vale? Ese ya es tu problema. Y es literalmente lo que nos ofrece esto. Y eso es lo bonito, porque básicamente nos ofrece información a todos por igual, y luego ya depende de la cabeza de cada uno, de cómo lo vincula toda la información, cómo va indagando por este mundo y cómo encuentra sus criptomonedas. Y bueno, volviendo otra vez a donde estábamos, lo de las criptomonedas, aquí como vemos, yo he encontrado esta criptomoneda, que es actualmente esta. Lo voy a dejar aquí un rato por si acaso sube, ¿vale? La voy a poner en tema de 5 minutos para ver más cualquier pequeño movimiento. Como vemos, por el momento no tiene casi movimientos, y todo lo que vemos han sido entradas de dinero. O sea, ha sido, oye, eso es muy positivo, y encima tiene mucha liquidez, pocos holders y mucha market cap, ¿vale? Ahora iré con esto y analizaremos cada pequeño número y lo que significa para mí, ¿vale? Aparte de Melo, está esta que es Matrix, y bueno, MatRX, no sé qué significa. Pero bueno, si cojo esta criptomoneda, duplico aquí la pestaña de Dextool y pongo esta criptomoneda, la puedo encontrar. Y ojo, porque encuentro algo bastante interesante, me está gustando mucho este vídeo, te lo juro. Y es que si vamos aquí a la de 1 hora, podemos ver que esta persona, ¿vale? Copiando, ojo, aquí he hecho 3 movimientos. O sea, yo hubiese podido al menos hacer ya 2 movimientos si hubiese encontrado a esta persona, ¿vale? Obviamente el movimiento que se ha destacado ha sido gracias a esta criptomoneda, que se ha hecho un por 900.000. Pero ya tendría 2 opciones antes para haberlo encontrado y poder haber hecho todo el beneficio que vais a ver en este vídeo, ¿vale? Actualmente estoy en lo dicho, en la de E1X, lo voy a llamar Matrix porque si no es mucho lío. Y como vemos, esta persona, ¿vale? Lo ha comprado hace 14 horas, ¿vale? Yo me vengo aquí y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, ¿vale? Esto lo encontré incluso un poco tarde, ¿vale? Pero eso significa algo bueno, porque tal vez es que tiene información privilegiada, eso es ya bastante muy obvio, pero
la encuentra con tiempo, digamos. Es decir, no es de las personas que van a lo loco por lo que parece por el momento, ¿vale? Por el momento, si hubiese hecho caso a esta transacción, aquí lo he iniciado y en el peor de los casos lo hubiese comprado aquí arriba del todo la persona, ¿vale? Con que hubiese hecho un 1%, un 4%, un 3% y un 2,87%. Es decir, hablamos de un 10%. Parece poca broma, pero un 10%, yo lo digo, es una burrada. Si manejas 10.000 euros, estás diciendo que en 24 horas, copiando estos dos movimientos a 10.000 euros cada criptomoneda, hubieses hecho en la anterior criptomoneda 10.000 euros y en esta 1.000. Es decir, has ganado 11.000 pavos en 24 horas. Yo lo dejo, ¿vale? Por si alguien dice, guau, es poquillo. Hermano, no es poquillo, ¿vale? Porque yo sé como mucha gente habla de, no, yo quiero ganar 1.000.000 con 1 euro invertido. No va así, ¿vale? Esto lo he hecho, es un mercado pues como las acciones, pero más arriesgado y con mucha más, digamos, desinformación o con mucho más riesgo, ¿no? Digamos. Pero bueno, supongamos que yo la invierto en esta criptomoneda, ¿vale? Como vemos, hay 61 holders, 43.000 dólares de liquidez, perdón, y 174.000 dólares de market cap, ¿vale? Hablamos de que un 33, un poco menos, un 30% de liquidez en cuanto comparado a la market cap, lo cual está muy, muy bien, ¿vale? Siempre va a haber menos liquidez que market cap, eso es bastante obvio, tiene 1 billón de supply y 61 holders, ¿vale? Lo que me parece muy interesante de estas criptomonedas es que esta tiene 61, perdón, holders y tiene 200.000 casi de capitalización. Y esta tiene 28 holders y 67.000 de capitalización. Y esta ya tiene la famosa, la única que ha sacado el dinero, recordemos, ¿vale? Porque si me meto aquí de nuevo a su wallet, ¿vale? Me tengo que meter aquí atrás. Podemos ver que aquí ha sacado el dinero, que es la que hemos visto, en la que ya ha hecho el boom. Pero en estas solo ha ingresado dinero y tiene muy buena pinta para invertir por el momento, ¿vale? Ya que lo he dicho, ha ingresado dinero y aún no lo ha sacado. Eso es muy bueno. Y lo que me gustaría luego es ver cuándo ha comprado esta persona esta criptomoneda, ¿vale? De hecho, aquí podemos verlo fácilmente y es que la ha comprado hace al menos 21 horas, pero lo ha comprado en diferentes transacciones. Es decir, lo ha comprado hace unas 21 horas, otra hace 21 horas, otra hace 20 y otra hace 20. Eso me da curiosidad, pero bueno. Tampoco es tampoco una burrada, ya que simplemente podría ser que no la ha dejado hacer transacciones de golpe muy gordas, de que la criptomoneda puede tener un sistema en el que obligue al comprador a no poder pompearla de repente y ganar un 200.000% al pompearla, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, ¿vale? Lo que me interesa de esta wallet. La verdad que he tenido mucha suerte, no os voy a engañar, ¿vale? De momento se suele tardar unas horas. De hecho, esto lo quería hacer en directo. De hecho, seguramente haga un directo donde pues haga análisis on-chain y vaya invirtiendo en criptomonedas, ¿vale? Y ahí pues podréis aprender un poco de todo ese directo, pero bueno, eso ya lo haré más a futuro. Lo dicho, volviendo al tema. Esta de Matrix, ¿vale? Me parece muy interesante, al igual que la de Melo. Que tenga 28 holders y 70.000 de capitalización puede ser o algo muy bueno o algo muy malo. Y es que puede ser, ¿vale? Que esta persona, como he dicho al principio, esté en un holding, esté en una asociación de empresas o simplemente tenga un grupo de amigos con el cual hace criptomonedas buenas en las que pues le mete luego un marketing, le mete luego un proyecto más o menos, una meme coin, ¿vale? A corto plazo, donde consiguen pompearlas, como es en el caso de Melo, que han hecho aquí de repente un por no sé cuánto mil, un 90.000% en 24 horas, lo cual es una burrada. Aquí podemos ver que ha hecho un 81.000 hace 24 horas y un 86.000 hace 7 días, o sea, una burrada, vamos. En el caso de este chaval, por ejemplo, podemos ver que si la ha comprado hace 20 horas, supongamos que obviamente no tendrá este margen de beneficio, lo veo una burrada, obviamente habrá ganado mucho menos, pero ya es un margen brutal que ha ganado con esta criptomoneda. Obviamente ha sacado 20.000 dólares, o sea que habrá metido una buena cantidad. De hecho, eso mismo, ahora mismo lo podríamos calcular gracias a esto, ¿vale? Ya que nos localiza aquí la criptomoneda, nos localiza en las entradas de dinero y aquí podríamos averiguar cuánto dinero ha metido. Aquí ahora mismo solamente podemos ver cuántas criptomonedas ha comprado y luego las ha vendido todas de golpe, o eso creo, pero bueno, seguramente las ha vendido todas de golpe, como es lógico, tampoco voy a indagar mucho en eso. Y es que como vemos aquí, ¿vale? Podemos ver, vale, aquí se acaba de reiniciar muy por la cara, ¿vale? Pero podemos ver que, lo dicho, ha invertido en un proyecto bastante reciente, tiene el 100% del supply en circulación, lo cual es, bueno, puede ser bastante bueno, significa que no tiene nada bloqueado, lo que significa que la criptomoneda no va a bajar de valor porque habrán más criptomonedas en circulación, ¿vale? Eso es, lo dicho, un punto también a favor.
Luego aparte podemos ver que esta criptomoneda ha sido creada hace poco y pues aquí en la puntuación de Dextool tiene pues el contrato verificado sí, el honeypot en desacuerdo, tasa de compra 0% y tasa de venta 0 al 99,8%. Esto la verdad que pues obviamente lo he hecho, o sea, moneda muy arriesgada. Pero que lo dicho, pues si yo fuese, por ejemplo, yo podría invertir ahora mis 100 euritos, mañana me despierto, los he perdido todos. Es lo lógico, bueno, podría ser lo lógico, o ha pegado un 500% y me llevo pues mis 600 euritos tranquilo y contento, ¿no? Pero bueno, el caso es pues más o menos intentar averiguar pues qué criptomonedas pueden pegar ese pelotazo. Está por el momento, en los últimos días, esta fue creada el 27, fue creada el 27 a las 8 horas, ¿vale? Hace no mucho, la verdad, no es que lleve muchísimo tiempo. El pool created sí que fue creado. Ah, no, el pool, vale, eso está en inglés, perdona. Eso fue el mes 9, el día 27, o sea que más o menos fue a la vez que se lanzó, se creó el pool, ¿vale? A veces pues, se puede lanzar la criptomoneda y crear el pool después, ¿vale? Por eso lo menciono. Podemos ver que el volumen de las 24 horas lleva muy poquito para llevar este market cap, lleva casi $2.000 cuando lleva un market cap de 173.000, lo cual es poquito. Pero si vamos aquí a la de Melo, puedo analizarlo. Y mira, esta me gusta mucho más porque lleva un $12.000 en volumen en las 24 horas y tiene un market cap de 70.000. Eso significa que pues se está moviendo y pues de momento estaría más a favor en invertir en esta criptomoneda, ¿vale? Que es curioso porque se llama Melo, igual que la que ha pumpeado muchísimo. A diferencia de que esta parece menos profesional porque no tiene su logotipo ni nada. Pero bueno, eso ya son detalles que, pues bueno, se pueden añadir fácilmente y tampoco implica muchísimo, pero sí que un logotipo es necesario. Y como vemos aquí en la de Melo, vemos que tiene el contrato verificado, sí, honeypot en desacuerdo, tasa de compra, vale, exactamente igual que la misma criptomoneda de antes, ¿vale? Y tiene una puntuación de fiabilidad del proyecto basada en lo dicho, en puntuaciones que ellos mismos analizan del 1/99, igual que este proyecto de aquí, ¿vale? Lo que me parece muy curioso es que esta persona haya invertido en proyectos tan recientes y le haya salido bien, ¿vale? Me gustaría incluso analizar otras criptomonedas, ¿vale? Como puede ser esta, voy a analizarla, voy a crear otro, ¿vale? Aquí se aprieta un poquito, meto aquí a esta criptomoneda, le doy a copiar el contrato, nos vamos aquí, duplicamos y copiamos. Aquí nos aparece la criptomoneda, le voy a dar otra vez, ¿vale? Y voy a ver en qué momento la he comprado, y es que la he comprado hace 26 horas, ¿vale? A través de Uniswap, otra vez, la Uniswap, ¿vale? Es el exchange más común para temas de criptomonedas ERC20 que han salido recientemente, ¿vale? Y es que si nos vamos aquí a la criptomoneda, ¿vale? Y lo han comprado hace 26 horas, voy a contar otra vez 26, 1, 2, 3, 23, 24, 25, vale, me he saltado una seguramente. La he comprado nada más salir el proyecto y ojo, porque por cuarta vez ha acertado. O sea, estamos hablando de que si hablamos del que la ha comprado aquí en el último momento, ¿vale? Que sinceramente lo dudo, pero la ha comprado en el último momento y ha hecho un por 83 y eso va acumulado al 8% extra, 8%, 7%, 4%, 17%, 30%, no voy a contar más, tío. Acaba de hacer esta persona seguramente un 300% otra vez con esta criptomoneda. Y estamos hablando de que tal vez ha metido, no sé qué cantidad ha metido, macho, pero ha metido esta cantidad y lo podría sacar fácilmente calculando el precio de la criptomoneda en cuestión de este punto multiplicado por los tokens que tiene. Y luego, si ahora mismo lo saca, no sé cuánto dinero estamos hablando, pero acaba de hacer en menos de 2 días, acaba de hacer otro por 300 en otra criptomoneda. Estamos hablando de seguramente una ballena muy potente. De hecho, esta me la voy a guardar porque estoy flipando, sinceramente. La voy a guardar porque esta seguramente la tengo que analizar más en profundidad fuera de cámaras. Y lo he dicho, un análisis profundo me puede llevar fácilmente unas 4 o 5 horas. Pero es verdad que cuando ya lo tengo y ya sé muy seguro, de normal, el 90% de estas wallets luego encuentro un error, un fallo y veo que pues tal vez la están liando con algo y pues al final no puedo copiar sus movimientos, pero sí que es cierto que cuando encuentro una buena pues me la guardo y la analizo mucho tiempo y obviamente la analizo con el tiempo y copio sus movimientos, ¿vale? Pero bueno, volviendo a este caso, es un toque con 37 holders, una burrada de liquidez, estamos hablando de
un 50% casi, comparado al market cap, ya que el market cap tiene $46.000. Un supply de, bueno, el supply la verdad que da igual, lo que importa es el porcentaje de circulación supply. Y es que tiene el 100% otra vez, lo cual es bastante bueno, eso me gusta. En las últimas 24 horas ha hecho un 169% y en los últimos 7 días un 1490%. Reza tú para que esta persona no haya comprado esta criptomoneda al principio, pero la verdad que estoy flipando. Obviamente tiene bastante riesgo, pero bueno, la verdad que están muy bien estos datos que estoy viendo. El problema, lo he dicho, que hay pocos holders para lo que es. Y de hecho, si nos metemos a analizar esta criptomoneda, de hecho esta la voy a analizar. Vamos a copiar aquí esto, nos vamos a meter en el contrato de la propia criptomoneda, ¿vale? Y voy a analizar la criptomoneda, ¿vale? Ahora mismo, como veis, aquí en vez de poner address, aquí como veis, antes ponía address, ¿vale? Y es la dirección de la wallet de la persona a la que estábamos analizando, haciendo el análisis on-chain. Esta vez pone contract, ¿vale? Cuando pone contract suelen ser contratos por tema de criptomonedas. Estamos viendo lo que sería la información de una criptomoneda, ¿vale? Esto de hecho se puede ver con cualquiera, ¿vale? Pero obviamente con criptomonedas que son como tipo Bitcoin es mucho más difícil, ya que hay tanta información tan esparcida y tan diferente, pues que no se controla. En cambio, cuando son criptomonedas que son pequeñas suelen estar en hot wallets, con lo cual no hay problema en analizarlas y que pues el mercado las tenga en cuenta, ya que están en wallets frías. No se podría ver. Esto de wallets frías y wallets hot lo explicaré en otro vídeo, ya que también da para otro vídeo. Pero bueno, no hace falta, no es muy importante ahora mismo saberlo en el caso de que no lo sepáis. Si no, tranquilos que dentro de poco subiré un vídeo en el canal. Y de hecho, si estáis viendo este vídeo dentro de un tiempo que haya subido este propio vídeo, seguramente ya tendréis el vídeo de lo que es hot wallets y cold wallets, ¿vale? Pero bueno, a lo que venía, estamos dentro de la propia criptomoneda, ¿vale? Aquí podemos ver que tiene movimientos, pero no muchos. Tiene hace uno 16 minutos, hace uno 1 hora, hace 2 horas, 2, 6. Eso es gente que ha comprado la criptomoneda, ¿vale? Como veis, todos son entradas, ¿vale? Pero no tiene muchos movimientos. Los últimos 20 movimientos han sido 26 horas, ¿vale? Han estado 26 horas, lo cual está, bueno, 25 movimientos han sido en las últimas 26 horas. Lo cual, pues, es bastante tiempo, ¿vale? Para que me entendáis, de normal debería de ser como mucho 1 hora y eso significaría que tendría algo de actividad, ¿vale? En el caso de 26 significa que es bastante tranquila esta criptomoneda, pero bueno, ha salido hace un día, ¿sabes? O sea, tampoco vamos a pedir mucho. Tenemos a International Transactions, no tiene, Token Transfers Airbnb tampoco tiene porque es un contrato. Aquí podemos ver el contrato de cómo ha sido programado esta criptomoneda, de hecho podemos ver la profesionalidad y de hecho si tiene algún truco con esto. Cuando hablo de analizar una criptomoneda, un exchange, hacer análisis on-chain de forma profesional, ya hablo de cosas como esta para que me entendáis, ¿vale? Hablo de analizar estos códigos, los cuales nos indican si, por ejemplo, una criptomoneda está bloqueada la liquidez, si no se puede luego vender cuando lo compramos, si es que tiene algún truco, si es que cuando la compras es una estafa, ¿vale? Esto ya es muy avanzado y de hecho nos podría llevar horas, ¿vale? Y aquí es de hecho donde me tiro muchísimas horas, ya que esto leerlo a mí me cuesta. Es fácil leerlo en verdad, más que crearlo, eso es obvio. Pero ya nos va a llevar mucho tiempo y de hecho, por ejemplo, aquí podemos ver cosas que nos ayudan a leerlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, para que me entendáis, son como comentarios en la programación de la criptomoneda, donde pues no es nada que sea de rollo. La criptomoneda es de la red ERC20, ¿vale? Simplemente es un comentario que nos dice el propio developer, ¿vale? Aquí como vemos, @dev emitted when the allowance, yo qué sé, ¿vale? No me voy a poner a leerlo porque tampoco estamos aquí para perder durante horas. Pero aquí, como lo he dicho, tenemos el contrato de la criptomoneda, la programación de la criptomoneda, ¿vale? Esto lo he hecho, no lo voy a analizar, podemos ver la versión incluso, pero tampoco me voy a poner a analizarlo. Luego, si nos vamos a eventos, podemos ver también otra cosa que, pues, esto ya es una burrada. Esto, de hecho, a mí me cuesta entenderlo y no lo logro entender aún del todo, pero bueno, tampoco es muy importante explicarlo en este vídeo, lo he dicho, eso ya es para si un día hago un curso. Y aquí ya sí que empieza un poquito más a lo importante. Multichain, no hay nada, así que si no hay nada, mejor la verdad. Y es que si ahora nos vamos a lo que es más adentro de la criptomoneda, porque antes estamos en el contrato, ¿vale? Pero ahora estamos dentro de esta única y específica criptomoneda. Aquí podemos ver pues las transacciones que se han hecho mediante el contrato, pues el del Dexter que está ahí vinculado. Pero si ya nos vamos al concreto de la criptomoneda, entran absolutamente todo
todo y todo lo que sea de la propia criptomoneda, ¿vale? Aquí como por ejemplo ya vemos más transacciones, ¿vale? Aquí podemos ver que las últimas 25 transacciones han sido durante las últimas 2 horas, ¿vale? Aquí podemos ver que tiene 38 holders, total transfers 10.000, esto me da mucha curiosidad, no sé por qué, pero bueno, para que tenga 38 holders y hayan hecho más de 10.000 transferencias es muy raro, ¿vale? Esto ya daba a sospechar, ¿vale? Y si vamos aquí a holders, podemos ver quién tiene todas estas criptomonedas, ¿vale? Y es que aquí si lo vemos, vemos que tiene Uniswap el 23% de las criptomonedas, lo cual me parece muy poco, ya que vemos aquí que hay una wallet que tiene el 10%. Esto da el poder a una persona de literalmente tirar esta criptomoneda. Es decir, si ahora mismo esta persona va y vende 10.000, perdona, el 10% de todas las criptomonedas que hay, significa que tiene un 10% del market cap, lo cual estamos hablando de que tiene 4.600 dólares invertidos en esta criptomoneda actualmente en el caso de que los venda, lo cual lo veo muy... De hecho, debería ser un poco más. Pero bueno, de normal le va a dar error al venderlo todo de golpe, lo tendría que vender poco a poco, lo cual nos daría un pequeño aviso de que la criptomoneda va a caer, tal vez cae, sí que es cierto, un 10% de golpe, pero no va a caer, pues lo que si vende el total, que tal vez sería un 50% de golpe, ¿vale? Lo cual nos daría pues un pequeño aviso. Esto simplemente pues un consejo para que lo sepáis más que nada si compráis en este tipo de criptomonedas, ¿vale? Una vez estamos aquí, lo dicho, podemos verle los holders y como vemos, básicamente el top 10 holders tienen 3, 6, 9, 12, tendrá un 25% de todo el supply circulante, lo cual es, pues, es bastante. Me gusta más que esté todo más dividido, tal vez que el top 2, ¿vale? O el top 1, mejor dicho, en el caso de que sea un address, una persona, no un contrato, de que esto es Uniswap, esto simplemente es el exchange que lo está vendiendo, no lo puede ni comprar ni vender, solamente pues lo dicho, si alguien va, los compra y pasa a esa wallet, ¿vale? Pero lo dicho, me gusta más que esté dividido, tal vez que haya como mucho un 2%, pero un 10% lo veo bastante. Pero bueno, podemos ver que tiene 38 holders, descartando a este, porque este no sé por qué tiene 0,01. Tiene exageradamente poco, con que no tiene mucho sentido, pero bueno. Tendrá 37 holders y lo tiene todo bastante concentrado. Pero bueno, si ahora yo voy y compro tal vez seguramente pues lo que serían 1.000 dólares, también tendría un gran porcentaje, lo cual luego se podría multiplicar por mucho en caso de que subiese, ¿no? Aquí podemos, lo he dicho también, ver contrato, como veis, igual que el anterior, donde está toda la programación. Aquí sí que se puede ver más el tema de lo que es la propia criptomoneda, que bueno, más o menos será igual, por no decir exactamente lo mismo, debería de serlo, al menos. Y aquí podemos ver más análisis de la propia criptomoneda. La verdad que no me parece una mala criptomoneda, excepto por este pequeño detalle de que tengan tantas transferencias con tan pocos holders. Pero bueno, siempre puede ser por algún motivo en el tema de la creación de la propia criptomoneda, lo cual lo dicho, ya sería otra vez volver al tema de que es, para averiguarlo, es el tema muy profesional, pero ya nos están dando una pequeña idea de lo que es este proyecto o lo que quieren hacer con este proyecto, porque quieren tener muy claro la visión del proyecto que tienen, sobre todo el owner, ¿vale? Que de hecho, para encontrar el owner se puede encontrar mediante este código de aquí, donde seguramente en algún momento ponga la wallet del owner o quién es el owner o algo sobre el owner, ¿vale? Ya que de normal la gente suele querer reconocimientos, al menos de que se pueda tratar de alguna estafa o que simplemente el owner no quiera demostrar pues la mínima información sobre él, ya que básicamente sabiendo su wallet, ya incluso alguien con mucha información podría averiguar pues incluso dónde vive. Imaginemos el nivel de pues de locura que lo que puede ser este mundo, ¿no? Pero ya hablamos de información de pues, seguramente, literalmente el gobierno, sin exagerarlo, ¿vale? Y la verdad que poco más. Sé que he dicho muchísima información muy rápido, pero más o menos ya sabiendo que podéis venir aquí a criptomonedas muy famosas, encontrar aquí una ballena que haya hecho un gran movimiento que significa que tenía información privilegiada. Luego, viniendo aquí, analizando un poco sus últimos movimientos y tal, ya podéis encontrar criptomonedas que seguramente vayan a estallar. Y como os acabo de enseñar, no solamente os he dado un ejemplo, sino que os he dado 3 ejemplos, esta criptomoneda y esta criptomoneda, donde podemos ver que si hubiésemos copiado, pues lo dicho, hemos encontrado 3 transferencias por las cuales les podríamos haber localizado. Si hubiese encontrado tan solo la primera, hubiese tenido ya un rendimiento, en el caso de que hubiese invertido, pongamos, 1.000 euros, contando que una criptomoneda ha sido un 100%, creo, otro un 300%, y otra hablamos de tal vez un 1.000%, hablamos de que podría haber conseguido fácilmente 100.000 dólares en un solo día. O sea, es una burrada. Obviamente, nunca este margen es totalmente cierto, ya que suele ser un poco menos por tema ya de comisiones, de que tal vez la he pillado un poco tarde, de que luego al venderla, al haber poco capital,
no nos van a dar toda la cantidad que nos promete. Va a ser un poco menos, ya que el valor de la criptomoneda va a bajar, ya que no tiene tanto market cap como pues eso, Ethereum, DOT, Bitcoin y estas criptomonedas tan famosas. Pero ya con esto, pues ya sabéis bastante información con la cual podéis encontrar, lo dicho, gemas antes de que exploten o wallets como estas para pues copiar sus movimientos, wallets de ballenas. Ya sabéis que si queréis que haga un curso mucho más profesional donde lo enseñe, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, al igual que tenéis mi Instagram para contactarme para cosas más privadas. Obviamente me queda muchísima más información que os podría soltar, pero veo que llevo ya actualmente 2 horas de grabación, obviamente editándolo será bastante menos, pero ya llevando tanto tiempo no quiero hacer un vídeo que vaya a durar 7 horas, especialmente porque todo lo que sería este proceso para encontrar una gema, analizarla bien y saber con mucha claridad si es un proyecto bueno donde invertir o no, podría no solamente llevar horas, sino que también son muchísimos años de experiencia analizando el mercado. Muchas cosas de estas las he aprendido yo solo, con que sé que si vais a cualquier canal de YouTube seguramente no lo podéis analizar. No es por ponerme medallas, pero conozco muchísimos colegas que están en este mundo, al igual que yo, que han ganado muchísimo dinero y de momento, por todos los que conozco, yo soy uno al menos de los mejores o de los que más información consiguen analizar de todas estas personas, de todas estas wallets, de todas estas criptomonedas, y pues más o menos tengo un gran rato de fiabilidad cuando me pongo con una criptomoneda al 100%. Con que lo dicho, si queréis que haga un curso muchísimo más avanzado, no dudéis de decirme en los comentarios, tenéis mi Instagram abajo en la descripción. Ya sabéis que se agradece muchísimo que apoyéis este vídeo con un like, que os suscribáis y que activéis campanita. Yo os recuerdo que en el canal tenéis aún más vídeos donde enseño cosas como estas o cosas relacionadas con el tema de las criptomonedas o cosas con las finanzas que también os podrían servir. Yo obviamente seguiré subiendo más vídeos y otros vídeos donde os explicaré cosas que en este vídeo, como el tema de las cold wallets y hot wallets, que pues no les explico en este vídeo, ya quedaría para otro, pero tranquilos que lo subiré, y otros muchos más vídeos donde explicaré otras cosas que, pues lo dicho, en este vídeo por temas de tiempo no da para explicarlo absolutamente todo. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!